En esta nueva charla de la Fundación Ciencias Médicas tenemos el agrado de tener la presencia del doctor Sergio Lupo, quien es una eminencia dentro del ámbito académico de la medicina de Rosario. Es profesor adjunto de la primera cátedra de clínica médica desde hace ya unos años. Es también el actual director del Centro para Pacientes con VIH del Hospital Provincial del Centenario. Y Sergio, bueno, muchas gracias por venir. Bueno, gracias Gastón por la invitación. Y un poco, si nos podés contar cómo fue tu inicio y tu relación con el Hospital Centenario. Bueno, como el de muchos de nosotros, el inicio ha sido de estudiante. Yo comencé mi carrera en el año 73 y rápidamente ingresé en el plantel docente ante la invitación de una docente mía muy destacada, Charo Espetale, que era de la cátedra de Física Biológica y Fisiología. Y empecé a trabajar en investigación como ayudante de cátedra durante toda la carrera, a hacer docencia. Y luego ya entré en el sistema de residencia, con el viejo plan que tenía un primer año de medicina integral, diríamos hoy. Hice la residencia completa de clínica médica, fui jefe de residente de clínica médica y luego ya quedé como jefe de sala de clínica. En el medio tuve algún pasaje por Buenos Aires, haciendo en ese momento hice una pasantía en hematología y luego hice una pasantía en Barcelona, donde ahí ya me había empezado a tratar con pacientes VIH positivos, pacientes con adicciones, etcétera, lo que me abrió un poquito el panorama de la investigación clínica que la empecé allá por los años 90, en los comienzos del tratamiento antirretroviral. ¿Y cómo fueron esos primeros años en el hospital? Bueno, la época del 70. Y para nosotros el hospital era nuestra casa. Nosotros vivíamos en el hospital, para nosotros era un placer. Para darte una idea, las guardias nuestras eran de 3 días, los fines de semana nos quedábamos del viernes a la mañana hasta el lunes pasado el día de trabajo, y con mucho trabajo y con mucho placer. Estamos hablando de un hospital del triple de camas de lo que había ahora, donde solamente el hospital psiquiátrico, donde hacíamos la interconsulta clínica, tenía las veces las camas que hoy tiene el Hospital Centenario. Yo entré en un momento muy importante del hospital, por ahí hoy no muy conocido. Fui médico interno en los 80, 81, cuando había un proceso de destrucción del hospital. Estamos hablando de época de la dictadura militar, la intervención del doctor Ricomi, que era el rector. Y bueno, justamente en ese momento ya se había destruido una parte del hospital, y cuando se estaba por proceder a la destrucción de la sala, lo que hoy es la sala 14 y 15, yo estaba como interno de esa sala. Se hizo un movimiento de los médicos residentes con la comunidad y con los pacientes que estaban internados. Cuando iba a pasar la topadora nos quedamos adentro y nos resistimos justamente a esto. Se generó luego una comisión que se llamó Comisión de Defensa del Hospital Centenario, que tuvo bastante repercusión pública. Estamos hablando de época de dictadura militar, ¿no es cierto?, para ponernos el tema, en donde finalmente se desistió de la destrucción y por suerte pudimos sostener y mejorar como ha sido hoy el Hospital Centenario. Pero eso todavía no había ni siquiera partidos políticos, fueron organizaciones vecinales, la Asociación Médica en ese momento trabajó proactivamente, y dirigentes políticos ahí que estaban un poquito en la sombra porque los partidos eran ilegales. Y bueno, y de ahí nos quedó indudablemente ese elemento, esa materia prima y pertenencia hospitalaria que no me abandonó nunca, ¿no es cierto? Toda una carrera ligada de alguna manera a la actividad académica y asistencial dentro del marco de la facultad y el Hospital Centenario. Exactamente. Y con mucho gusto uno hubiera deseado profundizar aún más. A veces en la medicina tenemos que buscar otros caminos cuando uno no lo pueda realizar totalmente en su propio lugar. Pero no tengo más que palabras de agradecimiento a todo lo que yo he recibido, y uno indudablemente le ha devuelto al hospital. Allá por el año 84 tuvimos nuestro primer paciente con VIH
y a instancia del doctor Alonso, que era nuestro jefe de cátedra, nuestro maestro por otra parte, pusimos una línea telefónica de información a la comunidad. Mientras nosotros íbamos aprendiendo y nos íbamos informando. Los primeros casos en el mundo, poquito tiempo. La peste rosa, 81, época. pero que se empezaron a conocer aquí 82, 83. Y sorpresivamente empezó la gente a llamar. Nos íbamos turnando en el horario de nuestra residencia y después ya de nuestra post-residencia. Y cuando nos quisimos acordar empiezan a venir pacientes. En ese momento estaban ligados a la adicción endovenosas, pacientes de hombres que tenían relaciones con hombres, cosa que nos tuvimos que formar en todas estas áreas de una manera, junto con la acción, porque no teníamos la formación académica para hacerlo, ni la experiencia. Inclusive había una frase que era muy conocida, que ¿quién tiene que atender a los pacientes con SIDA? En ese momento hablábamos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida y decíamos, el que atendió 5 pacientes y tiene ganas de seguir atendiéndolo. Esa era la frase. Bueno, y lentamente empezamos a tener ya una cohorte de pacientes cualitativa y cuantitativamente importante, y ahí empieza la etapa de la investigación, en el cual yo ya me definí, seguí definiéndome por la clínica, pero por la atención con un enfoque clínico de los pacientes con VIH, que es lo que hoy, digamos, se hace en todo el mundo, ¿no? Si el infectólogo para atender pacientes con VIH tiene que ser clínico y el clínico tiene que tener conocimiento de infectología, y eso va a ser el médico mejor formado para asistirlo. ¿Cómo ha ido evolucionando desde el 81-82 hasta el periodo actual en cuanto al acompañamiento, a las opciones terapéuticas, a la calidad de vida e incluso al pronóstico de vida de estas personas? Bueno, era una época donde en primer lugar hacíamos el diagnóstico tardío, porque el diagnóstico era a partir de una complicación oportunista o neoplásica. Hoy sabemos que eso es la etapa final de la enfermedad, no se conocía esa historia natural. Manejábamos las complicaciones, pero finalmente no teníamos ningún recurso para neutralizar el virus o ningún recurso para estimular la inmunidad. Por lo pronto éramos acompañantes. A partir de los 90 empezamos ya a hacer los primeros tratamientos con monoterapia con AZT, luego los tratamientos combinados y finalmente los tratamientos triples, que se empezaron a hacer en el año 96 y se difundieron rápidamente. Esos tratamientos triples determinaron ya una disminución de la morbimortalidad de un 50%, es decir, generaron toda una revolución, y esos pacientes que pudieron llegar allá de la década fines de los 80 y principios de los 90, de alguna manera con algún estado de salud, pudieron realmente restablecer la misma, y hoy todavía muchos de ellos nos acompañan. La tarea fue posteriormente disminuir la cantidad de pastillas, disminuir la toxicidad, y hoy estamos en una etapa gloriosa, diría yo, sobre todo para los que hemos vivido la vieja época, en donde con un tratamiento simple de un comprimido por día, el 99% de los pacientes puede estar con el virus suprimido, con restaurada la inmunidad y con la verdad que con una expectativa de vida prácticamente similar a la población general. Con el agregado que hoy aprendimos que el que tiene la carga viral indetectable no transmite la infección. Es decir, una mujer puede tranquilamente tener familia, tener sus hijos sin ningún tipo de problema, y hasta una persona puede tener sus relaciones sexuales sin protección, siempre que se cuide de otras infecciones de transmisión sexual. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Nos falta eliminar el reservorio que queda siempre del virus y tener la cura definitiva o la cura en alguna medida funcional, que es un poquito lo que los tratamientos están pretendiendo hacer, los nuevos protocolos. ¿Hay algún cálculo posible de cuándo se podrá llegar a eso? Bueno, como viene la investigación, como viene la investigación, es difícil decir cuándo, pero los ensayos clínicos están trabajando ya con moléculas muy efectivas en respuesta inmunológica, de inmunidad celular y humoral, y es posible que esos pacientes puedan, medidos el reservorio, ir abandonando los tratamientos en un plazo de alrededor de 4 o 5 años. No lo puedo asegurar.
Sí, lo que puedo asegurar y ya empezamos en noviembre un estudio al respecto, que es muy probable que tengamos una vacuna eficaz con un muy buen nivel de eficacia para población general, es decir, población VIH positiva, VIH negativa, con el concepto clásico de vacuna. Moléculas muy similares se van a usar en población general y en población con VIH, y hace que tengamos un futuro realmente esperanzador. Hay que decir de todas maneras que si diagnosticamos a lo más cercano posible al 100% a todas las personas que conviven con el VIH y lo tratamos, también la enfermedad puede ser erradicada como epidemia o como pandemia del mundo. La contracara de toda esta información optimista, de los buenos resultados, los avances, es que en alguna parte la generación más joven no tomó conciencia o de alguna manera el peligro que esto tiene y lleva a que sigan apareciendo nuevos casos. Sí. En Argentina hay aproximadamente 5.500 nuevas infecciones anuales y se mueren 2.000 personas por año. Esas cifras tienen que ver fundamentalmente con el diagnóstico tardío y en distintas edades. Un tercio de estos de los diagnósticos se hacen ya con las complicaciones graves o con la inmunidad muy deteriorada. Y aquí muchas veces no llegamos, con todo lo bueno que tenemos no llegamos. Y también por distintos problemas, personas que conocen su estadio de infección que no acuden al tratamiento o lo abandonan por problemas de otro índole. De hecho, yo siempre insisto, en el Hospital Centenario tenemos habitualmente 6-7 pacientes con complicaciones internados constantes desde los 80. Y eso tiene que ver con fallas del sistema y eso tiene que ver con cosas que tienen que ser corregidas porque no hay ninguna razón. Desde el punto de vista de recurso humano, tenemos muy buen recurso humano. Desde el punto de vista laboratorio, tenemos gratuitamente laboratorio. Desde el punto de vista de los tratamientos, Argentina es uno de los primeros países en el mundo que dio tratamiento universal, independiente de la condición del paciente, tenga una obra social o pertenezca a un programa nacional. Es decir, no hay ninguna razón ni ninguna justificación para que esto todavía ocurra. ¿Y en el Hospital Centenario también se cuenta Hospital Centenario en el servicio? Es un modelo. El lugar donde estamos es un lugar austero. Pero, ¿qué hemos armado? Hemos armado un centro en donde tenemos dentro del propio centro de asistencia la farmacia especializada en VIH y controlada al respecto, donde los pacientes los atendemos sin necesidad de turnos, buscando que nadie deje de venir porque, por ejemplo, le surgió un trabajo ocasional y no puede venir y entonces no llega a retirar el medicamento en tiempo y en forma, entonces lo abandona y ahí empiezan las complicaciones. Un paciente, si llega, le hacemos el diagnóstico, sin diagnóstico, le hacemos el diagnóstico en el mismo día. Tenemos para hacer CD4 rápido, que en 20 minutos tenemos el resultado y podemos hacer el tratamiento en el mismo momento. Esto que nosotros hacemos hoy se está eligiendo como sistema de atención en el mundo como gran novedad de la futura asistencia médica al paciente con VIH. Y lo estamos haciendo desde hace un tiempo bastante prolongado. Es decir, tenemos para ofrecer, pero claro, si las personas no saben que están infectados, todo esto no sirve. Bueno, creo que igualmente el futuro es alentador en cuanto a las opciones al armamento terapéutico, a la concientización, a la información disponible y que, bueno, de alguna manera permite llevar una calidad de vida más que aceptable, igual a una persona no portadora. Sí, totalmente. Nosotros estamos participando de este momento histórico, como decía antes yo, con mucha satisfacción, pero uno es perfeccionista y dice, bueno, no nos duele que todavía no podamos llegar al 100% de la población de igual manera. Vuelvo a decir, acá no hay una razón económica, no hay una razón de falta de presupuesto, no hay razones que en otro ámbito de la medicina obviamente lo tenemos. Es decir, aquí es una cuestión de hacer un ajuste en la prevención. Bueno, creo que más que clara, amplia
y concreta la charla. Así que bueno, Sergio, muchas gracias por esta charla, entrevista, y bueno, y hasta cualquier momento. Bueno, gracias Gastón y a la Fundación por haberme hecho esta entrevista.